Comenzamos entonces con el programa de hoy y vamos a hacerlo recibiendo a la doctora Silvana Saboini, psicóloga. Un beso a Sil, una dulce total y bueno, un nuevo año que compartimos con ella, que es psicóloga, especialista en sexualidad, docente, y en realidad este espacio que dedicamos a la sexualidad en versión vanguardia tiene que ver con la cultura, con la educación sexual. Educación necesaria a tener en edades cada vez más tempranas, porque es la única manera de prevenir. En este caso, por ejemplo, embarazos no deseados. Esto nos decía. Que estamos, y me incluyo claramente, digamos, a favor de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo sin que tenga que haber una causal, como ya está contemplado en el caso de aborto no punible en nuestro país desde 1921, ¿verdad? Pero quienes defendemos esto no quiere decir que seamos pro aborto. Digo, no significa que uno quiera que haya abortos. Lo que significa es que uno ve la interrupción del embarazo clandestina como un problema de salud y por lo tanto como una necesidad de revisión desde las políticas públicas. ¿Por qué? Porque justamente, si vos prestás atención, el lema de todo este movimiento es educación sexual en primer lugar, anticoncepción para no abortar y finalmente, y como última instancia, aborto legal, aborto seguro significa para no morir. Es decir, pero primero la educación sexual, justamente para prevenir los embarazos no deseados. Vos me preguntabas en qué situación estamos. Lamentablemente, si bien hace mucho tiempo ya que existe en nuestro país la ley de educación sexual, desde, digamos, en el ámbito de lo que es el Ministerio de Educación, que va en consonancia con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en el ámbito del Ministerio de Salud, es decir, los ministerios están de acuerdo y hace tiempo que esto se ha legislado y está garantizado el derecho a acceder a la educación sexual. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que uno encuentra? Que no en todos los casos y lamentablemente en la mayoría no se implementa. Y no se implementa de la forma adecuada muchas veces. Y también, ¿qué encontramos? A ver, y esto lo digo desde haber conversado con muchos docentes, que yo valoro infinitamente al docente, que a lo mejor su vocación es ser docente de biología, de historia, de cualquier disciplina, y que se encuentra ante la ESI, ¿no? La educación sexual integral, ante los módulos de educación sexual integral, que por supuesto es mucho mejor que existan a que no estén, pero quien se formó en la docencia para explicar la biología, para explicar la matemática, para explicar la lengua, la geografía, la historia, de las materias, no está formado para lidiar con el comportamiento sexual, con las preguntas, con la incomodidad, con su propia sexosofía, con su propia ideología en relación a la sexualidad, a lo que está bien, a lo que está mal, con sus miedos, con sus frustraciones. Las personas que están formadas como educadores sexuales, porque existe, digamos, la formación específica en sexología clínica por un lado, que es, digamos, específicamente para médicos o psicólogos, o sexología educativa, es decir, el educador sexual, que es un docente o un profesional de la salud o un enfermero, un asistente social, cualquier profesional que quiera capacitarse para educar en sexualidad. Muchas veces, Anabel, nos encontramos con discursos que te dicen, bueno, no hace falta, la sexualidad humana no es privativa de los especialistas. Y se nos ha acusado, digamos, de alguna manera a los sexólogos educativos, vamos a hablar, olvidemos la clínica, porque no estamos hablando de eso, de monopolizar el conocimiento o pretender monopolizar. Yo lo que siempre sostengo es, por supuesto que la sexualidad humana es tan compleja en todas sus dimensiones, vos sabés que a lo largo de los años en tu programa lo hemos conversado. Nadie puede acaparar, porque no es algo que se pueda, digamos, desde un solo lugar ni desde una persona poseer un saber. Es muy compleja, pero de género podemos todos hablar, de diversidad sexual podemos todos hablar y podemos educar, y de hecho lo hacemos aunque no nos demos cuenta, porque en casa nuestros gestos, nuestros comportamientos, la expresión de rol de género de
papá, mamá, de los hermanos, de la composición familiar ya nos está educando, ¿no? Sí, pero ahí también podemos repetir historias, claro, y poder mal educar. Entonces, sin querer. Bueno, ahí claro, voy, ahí voy. No hace falta una especificidad, pero sí hace falta para poder tener una voz autorizada que ayude, que oriente, sobre todo, y de eso estamos hablando, en la prevención de embarazos no deseados. Totalmente, es necesario la especificación. Claro. Eso como en la medicina en general. Mira, se han detectado un montón de patologías y enfermedades al haber un especialista que no lo puede abarcar un médico clínico en general. Eso claro, es así. Claro. Fíjate vos, hay cuestiones, la gente cuando piensa en la interrupción del embarazo, además piensa automáticamente en la interrupción quirúrgica. No necesariamente tiene que ser quirúrgica la interrupción. Existen fármacos, digamos, que pueden generar una interrupción en las primeras semanas. Sí. Bueno, eso se desconoce. Pero antes que eso, en educación sexual, en prevención de embarazos no deseados, ¿qué decimos? Bueno, supongamos que no tuviste el conocimiento, supongamos que lo tuviste y como conocemos que los humanos no somos racionales. Entonces, ¿qué quiere decir? Podemos tener una vulnerabilidad. Esos 5 segundos en que tomaste una decisión incorrecta, bueno, no te protegiste. O se rompió el preservativo, lo que sea. Hay que educar para que la persona sepa que después del encuentro sexual inmediatamente hay una anticoncepción de emergencia que no es abortiva. Y que está al alcance de cualquier persona, incluso en los efectores públicos de salud. Entonces, terminás de tener ese encuentro, podés acudir a la anticoncepción de emergencia. Hay personas de todos los niveles de formación, porque uno dice, bueno, el que desconoce, no, estoy hablando de profesionales universitarios que desconocen el funcionamiento de la anticoncepción de emergencia. Claro. Y que ahí es donde el educador sexual en su especificidad tiene que estar pudiendo decir cuándo, cómo, de qué manera tenés que tomar esa medida. ¿Sí? Sin miedo, sin prejuicios, sin tabúes, poder hablar, que te puedan preguntar, digamos, cómodamente y que puedas dar respuesta a estas cuestiones puntuales. No desde las prohibiciones, no desde lo que no tenés que hacer, sino conociendo la vulnerabilidad del ser humano, decir, bueno, si te pasa esto, bueno, a ver, ¿cómo lo resolvemos para no llegar a... ¿sí? E incluso, te digo más, en el proyecto de despenalización, digamos, del aborto se contempla, y así ocurre en los países donde ya es legal la interrupción voluntaria del embarazo, se contempla un abordaje interdisciplinario de la mujer que llega con la intención de interrumpir su embarazo. Aún si la mujer, digamos, persiste en su idea y lleva a cabo esa interrupción, se la asesora, se la educa, se la forma, se la instruye, se le dan los medios para poder prevenir un próximo embarazo, y la tasa de interrupción de embarazo desciende sustancialmente. Cosa que no ocurre en el aborto clandestino, porque vos vas y la persona, que además hay todo un negociado, digamos, ¿no? Porque como todo lo clandestino genera, digamos, un ingreso de dinero por una vía en la que no hay ningún interés en prevenir un próximo embarazo. Si volvés a embarazarte, bueno, volvé, que yo vuelvo a hacer esta práctica. Y hay algo importante, Anabel, de decir y de tomar conciencia. Ninguna mujer disfruta ni va a tomar esto como método de regulación de la fertilidad, porque la interrupción voluntaria del embarazo, igual que los abortos espontáneos, son traumatogénicos potencialmente. Es decir, ninguna mujer lo va a hacer porque le va a dar lo mismo y entonces no se va a cuidar más porque total puede ir y abortar. Eso es un mito, es una creencia errónea, porque siempre es un duelo, siempre es una decisión difícil de tomar. Llegan a segundo año de medicina o a cuarto de psicología, estamos hablando de 19, 20, 22 años de edad, con desconocimiento cuando uno habla de estas cuestiones, con mitos, con tabúes, con prejuicios, con, digamos, creencias erróneas en relación a la sexualidad. ¿Qué quiere decir? Que vienen de un secundario en donde la educación sexual, si bien está la mejor de las voluntades y está la ley, el marco regulatorio, todavía no hemos logrado la implementación masiva. Y por esto, a temprana edad, ni hablar. Es la asertividad, aprender a decir que no, la prevención del abuso sexual infantil. En eso también es educar a los padres. Es decirle a un papá, mira,
si el chiquito o la chiquita no quiere darle un beso al tío, a la tía, a la abuela, no lo obligues. Ahí estás haciendo prevención del abuso sexual infantil. No obligando a un menor a tener un contacto físico con un adulto cuando no lo desea. Estamos despertando y eso es importante. También cambiar los finales de los cuentos, como hablábamos la otra vez, que vienen, eso da mucho para hablar. Gracias, Silvana, es un placer, como cada vez.